Muy buenas noches, queridos estudiantes de MINS Bolivia. Continuamos con la materia Apocalipsis y la clase acerca de la interpretación preterista del libro de Apocalipsis. Hasta aquí hemos llevado la primera parte de la interpretación preterista de este libro, libro de las revelaciones o Apocalipsis. Entonces, eso significa que hoy vamos a entrar al libro y vamos a ver a grandes rasgos la forma en la que interpretan los preteristas el libro de Apocalipsis. Recordemos hasta aquí las bases que hemos ido poniendo. El preterismo se deriva, ¿no? Esta palabra teológica se deriva de la palabra latina preter, que traducido al castellano sería pues pasado. El preterismo sostiene que el libro de Apocalipsis se cumplió casi en su totalidad en el pasado. Para nosotros es el pasado. Ya desde el punto en el cual nosotros estamos estudiando este libro, ya es el pasado, porque estamos hablando de que el libro de Apocalipsis halló su cumplimiento casi en su totalidad hasta el año 70 después de Cristo en el primer siglo. Y el libro de Apocalipsis en este sentido habría sido escrito antes del año 70. Por otro lado, Apocalipsis, por medio de figuras y símbolos, nos está mostrando la destrucción de Jerusalén y la destrucción del segundo templo judío. Esta destrucción viene como un juicio que Dios derrama a esa generación que rechazó al Mesías, a Jesucristo, a Jesús de Nazaret. Es como un juicio por el rechazo que hicieron al Hijo de Dios, al Mesías, a Jesucristo, a Jesús de Nazaret. Y no solamente lo rechazaron, sino también promovieron y se aliaron con los romanos para llevarlo a la cruz. Por tanto, promovieron su crucifixión. Pero no contentos con eso, durante los primeros años de la fe cristiana fueron los persecutores, los judíos fueron los persecutores o perseguidores de la fe cristiana, de la iglesia, persiguieron a los cristianos. Entonces vino un juicio a esa generación de perseguidores, a esa generación que había rechazado a Jesús como el Mesías. Y ese juicio es por medio del Imperio Romano. El Imperio Romano en el año 70 va a destruir la ciudad de Jerusalén juntamente con su templo. Entonces, eso es lo que nos narra, eso es lo que nos muestra el libro de Apocalipsis. Pero vamos ahora a adentrarnos al libro. De inicio, diremos que para el preterista hay una palabra clave y esa palabra clave se encuentra al inicio mismo del libro. Ya, esa palabra clave o esa palabra importante para comprender Apocalipsis se encuentra al inicio mismo del libro. Apocalipsis capítulo 1, verso 1 dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Miren, lo he resaltado en negrilla o en negrita, pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Las cosas que le fueron reveladas a Juan, ya es la revelación de Jesucristo que Dios le había dado y que Jesucristo se lo revela por medio de un ángel a su siervo Juan, deben suceder pronto. Ahí estoy señalando con el cursor en la pantalla, dice que deben suceder pronto. Hay una palabra griega acá y es taji. Aquí está en amarillo, lo estoy señalando en la pantalla, taji. Esta palabra taji pues se entiende y se debe traducir como pronto o inmediatez. Estamos hablando de tiempo. Entonces estamos hablando de algo que debe suceder pronto, de algo que debe suceder
inmediatamente. Algunos ejemplos en el Nuevo Testamento están aquí, en Lucas capítulo 18, verso 8. Dice, os digo que pronto les hará justicia. Y aquí donde dice pronto, que está en negrita, en el griego encontramos la misma palabra, taji, ya, taji, que es pronto. Está hablando de algo inmediato. La palabra griega taji deriva de la raíz tajis, que significa rápido o pronto, y aparece en el Nuevo Testamento en contextos que enfatizan la prontitud o la inmediatez de una acción. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, verso 7 dice, y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Nuevamente, hemos resaltado con negrita esta palabra que en el griego es taji. Levántate pronto, le dice, ¿no? Anasta en taji, le dice. O sea, cuando el ángel le dice levántate pronto, ese pronto no es un periodo de tiempo de 2000 años, de más de 2000 años, ni siquiera de un mes, ni de 2 días. Es pronto, es inmediato. Y nosotros ya conocemos la respuesta de Pedro, ¿no? Él se levanta inmediatamente y las puertas de la cárcel se abren milagrosamente. Entonces, aquí tenemos dos ejemplos en Lucas 18:8 pronto y en Hechos 12:7 pronto, y ambos usan esta palabra griega taji taji. Y taji significa inmediatez, rapidez. Estamos hablando de un espacio de tiempo corto, inmediato, rápido. Volvemos a Apocalipsis. En Apocalipsis capítulo 1, verso 1 dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Dexi, tus, duluis, avtu, andi, genestai, intachi, taji, aquí está, taji, otra vez, pronto. Entonces, este es un argumento importante para el preterismo, porque el preterismo te dice, Apocalipsis mismo te da la clave de su interpretación. El Apocalipsis mismo te dice que las cosas deben suceder pronto y ese pronto se comprende en esa generación. Entonces el preterista dirá, pronto no es de aquí a 2000 años o más. Pronto no es de aquí a, no sé, 2100 años o 2200 años. No, pronto es inmediatamente para esa generación. Avancemos. Entonces, el libro de Apocalipsis debe cumplirse en ese primer siglo, en esa generación que leyó el libro. Ya en esa generación debe cumplirse, por lo menos la gran parte de sus profecías, la gran parte de sus símbolos y cosas que menciona de manera simbólica, debe de cumplirse en esa generación. Entonces Apocalipsis comenzará con el rollo y el cordero. El rollo contiene los juicios de Dios para Israel por haber quebrantado el pacto, pero ahí mismo añadimos nosotros por haber rechazado al Mesías. El preterista va a usar bastante el Antiguo Testamento para poder interpretar también al libro de Apocalipsis. Levítico capítulo 26, verso 18 dice, y si aún con estas cosas no me oyereis, yo volveré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados. Levítico 26:24 dice, yo también procederé en contra de vosotros y os heriré aún 7 veces por vuestros pecados. Levítico 26:28,
Yo procederé en contra de vosotros con ira y os castigaré aún 7 veces por vuestros pecados. Miren, en el verso 18, 24 y 28 del capítulo 26 de Levítico, el Señor les señala que si ellos quebrantan el pacto, serán castigados 7 veces. Ahora es interesante que en Apocalipsis capítulo 5 verso 1 dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. ¿Se dan cuenta el número? 7 sellos. Por tanto, los 7 sellos son una representación de los juicios de Dios a Israel, a los judíos, por haber quebrantado el pacto y por haber rechazado al Mesías. Lo mismo significan las 7 trompetas y las 7 copas, solo son vistas de distintas ópticas. Cuando hemos hablado del idealismo, también les he dado este ejemplo. Nosotros, al ver un periodista entrevistando o dando las noticias en la televisión, pues no hay una sola cámara. Hay una cámara de frente, sí, pero también suele haber otras cámaras que están a sus costados. Es el mismo periodista, pero mostrado de distintos ángulos. Casi de la misma manera, esto es lo que representa. Representan en el Apocalipsis los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas de la ira, representan los juicios de Dios a Israel por haber quebrantado el pacto. Y Dios mismo ya en Levítico les había dicho esto. Levítico 26, 18. Y yo volveré a castigarles 7 veces. Levítico 26, 24. Y os heriré aún 7 veces. Levítico 26, 28. Y os castigaré aún 7 veces. Apocalipsis 5, 1. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Para el preterista esto no es coincidencia, sino es el cumplimiento de los juicios de Dios para Israel. Cuando encontramos a los jinetes del Apocalipsis, el blanco o el caballo blanco con su jinete representa la marcha victoriosa de los ejércitos romanos hacia Jerusalén, hacia el año 67 después de Cristo. Tanto Virgilio y Plutarco señalan que el blanco eran símbolos de victoria en esa época. Para otras interpretaciones del Apocalipsis, el caballo blanco puede representar pues el evangelio triunfante o pueden representar al anticristo incluso, pero para el preterista ese caballo blanco representa la marcha victoriosa de los ejércitos romanos rumbo a Jerusalén en el año 67. En el año 67 van a ir ejércitos a pelear con los judíos en el 67, porque en esos tiempos no habían trenes, camiones, no habían aviones, entonces los ejércitos, si querían ir de un lugar a otro lugar, pues tomaba tiempo. Entonces, tanto Virgilio y Plutarco indican que el blanco era símbolo de victoria en esa época en la que se escribió Apocalipsis. Entonces, este jinete al que estoy señalando con el cursor, bueno, también tengo herramientas acá, ¿no? Como eh, para apuntar y todo eso, ¿no? Entonces, vamos a tratar de usar también esas herramientas. A ver, láser y todo eso, ¿no? A ver, vamos a ver dónde están. Ya, aquí está el láser, lo estoy usando ahora. Este jinete, entonces, este jinete representaría eso, la salida de los ejércitos romanos con rumbo a Jerusalén. El siguiente caballo, al que denominamos rojo o carmesí, ya representa la guerra.
Es cuando los ejércitos romanos ya llegan a Judea, llegan a estas tierras y comienzan las guerras, comienzan las batallas. Cuando ya inicia el asalto a Jerusalén, comienzan pues las batallas, comienzan las guerras. Por tanto, el rojo o el carmesí representará la guerra entre los romanos y los judíos. Posteriormente a este jinete viene este otro, que es el negro, y este otro más, el amarillo. Los dos juntos representarían los resultados de la guerra, porque todo lo que trae consigo la guerra es muerte, enfermedad y hambre. Y justamente eso es lo que trajo consigo esta marcha esta marcha del Imperio Romano con sus ejércitos para atacar a Jerusalén. Inicialmente, ya dijimos, el blanco representa la marcha triunfal de los ejércitos. El rojo, cuando ya llegan y empieza la guerra, el derramamiento de sangre, las batallas, las muertes, ¿no? El negro y el amarillo representan justamente eso. Representa la muerte y la enfermedad que trajo esta guerra, esta lucha entre romanos y judíos. Recordemos un poco lo que Flavio Josefo menciona en su libro de la guerra de los judíos. Eh, una vez que empezaron a enfrentarse, hubo pues mucha escasez de alimento, porque se estaba llevando adelante una fiesta. Esa fiesta convocaba una gran cantidad de personas. Muchas personas se habían reunido, judíos de distintas partes del mundo habían viajado para celebrar esa fiesta importante para ellos. Y estaban ahí reunidos bastantes, ¿no? Bastante gente. Los aposentos estaban llenos. Aparte de los ciudadanos que ya vivían ahí, que eran muchos, habían otros tantos que habían peregrinado hasta ese lugar. Pero de pronto los ejércitos romanos rodean la ciudad y nadie puede salir, nadie puede escapar. Una de las primeras cosas que va a empezar a escasear son los alimentos. Y como alguien dice, sobre llovido mojado, los rebeldes que están ahí dentro incitan a la gente a pelear y a no rendirse. Pues seguramente había gente que de pronto decía, no, pues nos rendiremos nomás y no está, esto va a estar grave. Pero para que la gente no se rinda, empezaron a quemar graneros. O sea, ellos mismos quemaron sus comidas con el fin de que por medio del hambre, no sé, el enojo, la rabia, la furia, ellos puedan enfrentarse a los romanos. Entonces, Josefo también señala que habían personas y niños con sus estómagos hinchados, pero eso ya es por desnutrición, por hambre, por falta de comida. Y muchos estaban ahí pues comiendo los cueros de sus calzados o de sus escudos. Entonces hubo una gran hambre, pero esa hambre, esa guerra, esa confrontación bélica también pues trajo mucha muerte y es lo que representa el último caballo o jinete. Bueno, avancemos al siguiente cuadro. Cuando llegamos al quinto sello, vamos a ver a los mártires desde el Antiguo Testamento y a los inicios de la iglesia que claman por venganza. Ahí hay pasajes bíblicos. Por favor, yo también voy a leer pasajes bíblicos, pero alguien ayúdeme con la lectura de Mateo capítulo 21, verso 35 al 36. Ahí en pantalla lo estamos mostrando. Por favor, alguien con ese pasaje. Y este otro también, Lucas 21, 22. Y yo voy a leer Apocalipsis capítulo 6, verso 9 y 11. Muy bien. Entonces, por favor, rogarles que me puedan colaborar con la lectura de esos pasajes bíblicos que estamos mencionando. ¿No ve? A ver, vamos a señalarlos en pantalla. Este es un pasaje bíblico, Mateo, este es otro, Lucas, y yo voy a leer este de Apocalipsis. A ver, alguien que nos colabore primero con Mateo capítulo 21, verso 35 al 36. ¿Alguien ya lo tiene, por favor? Vamos con la lectura.
Alguien, ayúdeme, por favor. Mateo 21, verso 35 al 36. Ya, a ver, ¿quién tiene Mateo capítulo 21, versículo 35 al 36? Por favor, podamos leer. Y otra persona, Lucas capítulo 21, verso 22. ¿Ya? Y después yo voy a leer Apocalipsis capítulo 6, verso 9 al 11. Ese es el que yo voy a leer. Ahora sí, ¿será que alguien nos puede ayudar? Mateo 21, con eso comenzaremos, por favor. Adelante, adelante. Pastor, yo voy a leer Ya. Mateo 35, ¿no? 21, sí, verso 21 del 35 al 36. Y 35, 36. Dice así. Sí, está bien. Más los labradores tomando a los siervos. A uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Ya, muy bien. En ese pasaje bíblico, que también lo hemos explicado en la pasada clase, por medio de una parábola, Jesús está hablando acerca del comportamiento de los israelitas, de los judíos. Dios les había enviado profetas, les había enviado sus siervos para llamarlos al arrepentimiento, pero estos, en lugar de aceptarlos, los habían rechazado. Ahora, Lucas 21, 22 leeremos. Otra persona, por favor. Lucas 21, 22. Adelante, por favor, Lucas 21, 22. ¿Quién lo tiene? Amén. Amén. Lucas 21, 22, Adelante. porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Amén, pastor. Amén. Jesús, en el contexto de la destrucción del templo, dice, estos serán días o son días de retribución, de paga. Está hablando de pagar con la misma moneda. Así como los judíos, los israelitas habían perseguido a sus mismos profetas, habían rechazado a sus mismos profetas, y ahora al Hijo de Dios también lo habían rechazado. Y por el otro lado, a los primeros cristianos los habían perseguido, ahora serían pagados con su misma moneda. Apocalipsis capítulo 6, verso 9 al 11 dice así. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos, dice. Entonces, cuando se abre el quinto sello, en el quinto sello están las almas de los mártires, tanto de la iglesia como gente del Antiguo Testamento, clamando por venganza, clamando por retribución. Y se les dice, esperen un poco de tiempo porque a continuación ya va a venir esa retribución, ese castigo. ¿A quiénes? A los israelitas, porque ellos son los que han perseguido a sus mismos profetas. Y ellos son los primeros que van a comenzar a rechazar y a perseguir a la iglesia. Antes que el imperio romano los empiece a perseguir, los israelitas, los judíos fueron los primeros en perseguir a la iglesia.
Bueno, avancemos. En el sexto sello, y aquí necesito su atención, en el sexto sello ya vamos a ver la ira del Cordero derramándose. Tenemos ahí unos dibujos. Estos dibujos representan lo que estamos mencionando. Aquí tenemos al Cordero de Dios, a Jesús, derramando su juicio, su castigo sobre Jerusalén. Jerusalén está siendo incendiada, el templo está siendo destruido, los ejércitos romanos están siendo usados por Cristo para derramar su juicio. Es un juicio de retribución también. ¿Por qué? Primero, porque quebrantaron el pacto con Dios. Segundo, rechazaron al Mesías. Tercero, son perseguidores de sus mismos profetas y los primeros que han perseguido a la iglesia. Ahora están recibiendo castigo. Y eso se ve en el sexto sello. Apocalipsis, voy a leer eso y los demás versículos bíblicos también pueden ir viendo cuál de ellos quieren leer ustedes. Apocalipsis capítulo 6, verso 12 al 17 dice, miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de cilicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra, y los grandes, y los ricos, y los capitanes, los poderosos, y todo siervo, y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Todos esos pasajes bíblicos que yo he leído, si solamente agarramos Apocalipsis y no consideramos el Antiguo Testamento, no vamos a tener una comprensión clara y nítida de lo que ahí se está diciendo. En alguna ocasión comentaba, cuando yo llegué a la fe cristiana, pues tenía ganas de leer la Biblia, pero no tenía Biblia, o por lo menos eso es lo que pensaba. Pero recordé que a mi tío alguien le había regalado un libro con números. Entonces yo dije, eso debe ser una Biblia, mas no sabía dónde estaba. Empecé a buscar y finalmente lo encontré todo empolvado y tirado en un rincón. Y había sido la Biblia, sí, pero no completa, solo el Nuevo Testamento había sido. Entonces, sucede a veces que cuando uno quiere leer la Biblia y conocer, pues como que tiene ganitas de ir primero al Apocalipsis, pareciese ser el libro más fascinante, más interesante, más llamativo, y pues sí me leí Apocalipsis, pero sin tener un Antiguo Testamento. Y hay muchas personas, muchos jóvenes que pueden ir directo al libro de Apocalipsis y querer entender Apocalipsis sin tener una base del Antiguo Testamento. Para el preterismo es importante la base que tenemos en el Antiguo Testamento, porque las figuras que menciona en el libro de Apocalipsis ya se usan en el Antiguo Testamento para anunciar juicio. Eso es lo que quería decirles. No son cuestiones literales. A ver, escúchenme. Cuando dice verdad que el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra y el cielo se desvaneció como pergamino, no es eventos astronómicos literales, no es algo literal. No es que es literalmente como que el sol se va a apagar o va a haber un eclipse solar o que va a haber un eclipse de luna, por eso se va a teñir de rojo o, o de pronto algún evento va a acontecer cósmico y se van a ver estas cosas así literalmente. No, son maneras simbólicas y proféticas de anunciar un juicio sobre un pueblo.
Repito, son maneras simbólicas y proféticas de anunciar juicios sobre un pueblo. Entonces, alguien que ya tiene conocimiento del Antiguo Testamento, entonces comprende que está hablando ahí de un juicio que se va a derramar. Porque cuando Dios anuncia un juicio sobre Babilonia, va a referir algunas de esas figuras. Cuando Dios anuncia un juicio sobre Egipto, sobre Idumea, sobre Judá en el Antiguo Testamento, va a anunciar algunas de esas cosas cósmicas que no son literales, sino son simbólicas, proféticas de que un juicio se va a derramar. Entonces en Apocalipsis hay un juicio que se está derramando. ¿Y sobre quién es? Sobre el Israel que ha roto el pacto, sobre los judíos que han rechazado al Mesías y ahora se dedicaron a perseguir a la iglesia. Pues vayamos con Isaías 13:10. ¿Quién tiene Isaías 13:10? Por favor, nos pueden ayudar. Amén. Adelante, por favor. Amén. Versículo 10. Por lo cual las estrellas de los cielos, esos luceros, no darán su luz. El sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Muy bien, gracias. Cuando Dios anuncia un juicio sobre Babilonia por medio del profeta Isaías, dice que estas cosas van a acontecer. Pero literalmente, bueno, Babilonia ya fue castigada hace muchas décadas y siglos atrás, ya fue castigada. Pero no es que ocurrieron estos eventos astronómicos, sino es una manera profética de anunciar el juicio. Vamos con Ezequiel, otra persona, por favor. Ezequiel capítulo 32, versos 7 y 8. Ezequiel 32, versos 7 y 8. Amén, pastor. Adelante, hermano Ariel. Y cuando te haya extinguido, cubriré los cielos y haré entenebrecer sus estrellas. El sol cubriré con nublado y la luna no hará resplandecer su luz. Haré entenebrecer todos los astros brillantes del cielo por ti y pondré tinieblas sobre tu tierra, dice Jehová el Señor. Amén, pastor. Muy bien, entonces cuando se anuncia un juicio sobre Egipto, Ezequiel usa las mismas figuras que Isaías había usado. Ahora vamos a Isaías nuevamente, pero refiriéndose a Idumea ya, ¿no? Isaías 34:4, ¿alguien lo tiene? Por favor, Isaías 34:4. Amén, pastor. Adelante, por favor. Dice así. Todo el ejército de los cielos se disolverá y se enrollarán los cielos como un libro y caerá todo su ejército como se cae la hoja de la para y como se cae la de la higuera. Muy bien. Entonces, cuando Isaías anuncia un juicio sobre Idumea, también menciona estas cosas. Las estrellas de los cielos caerán, el sol se oscurecerá. Es que no es que va a pasar literalmente, sino que es una forma de anunciar el juicio. Vamos a Jeremías anunciando juicio a los de Judá. Por favor, alguien pueda leer Jeremías capítulo 4, verso 23 al 24. Jeremías capítulo 4, verso 23 y 24. Por favor, alguien. Amén, pastor. Adelante. Miré a la tierra y he aquí que estaba asolada y vacía, y a los cielos y no había en ellos. Miré a los montes y he aquí que temblaban, y todos los collados fueron destruidos. Amén. Amén. No es que ocurrió
Cuando los caldeos o los babilonios llegaron pues a Judá y los vencieron, destruyeron el primer templo, la ciudad de Jerusalén antigua la destruyeron. No es que literalmente pues los montes temblaron o el sol se oscureció, la luna se tiñó de sangre. Es una forma profética de anunciar un juicio venidero. Entonces, entendiendo eso, miren cómo interpreta el preterismo a Marcos. Alguien léamelo, Marcos capítulo 13, verso 24 al 26, por favor. Marcos capítulo 13, verso 24 al 26. Amén, pastor. Adelante. 24. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. 25. Y las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. El verso 26, ese más. 26, ¿no? Sí. Ya. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Muy bien. Entonces, el preterismo dice, Marcos 13, estas señales del fin lo titula, ¿verdad? La Reina Valera 60. Esas señales del fin en realidad son señales antes de la destrucción del segundo templo judío. Y en el verso 25 o desde el 24, pero en aquellos días después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Es un anuncio profético igualito que en el Antiguo Testamento, así como lo hizo Isaías, Ezequiel, Jeremías, de la misma manera Jesús lo hace. Jesús está anunciando aquí un juicio que se va a derramar sobre esa generación de judíos. En el verso 26 dice, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Es una venida en juicio, no es una venida literal, no es su segunda venida, es una venida en juicio. Entonces, el juicio de Dios se tiene que derramar sobre esa generación. A ver, alguien léamelo, Marcos capítulo 14, verso 62, por favor. Marcos Amén, 14, pastor. el 62. Adelante. Y Jesús le dijo, yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Mira, Hasta ahí, ¿no, pastor? gracias. Sí, mira, Jesús, de acuerdo a lo que nos relata Marcos, al concilio. Jesús al concilio les dice, y van a ver al Hijo del Hombre. Ellos tienen que ver, esa generación tiene que ver al Hijo del Hombre viniendo. Mira, van a ver al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Eso de las nubes del cielo, como los demás profetas han utilizado, las nubes son símbolo de juicio. Está hablando no de su segunda venida, sino está hablando de una venida en juicio a esa generación de judíos que ha rechazado a Jesús, al Mesías. Ellos van a ver a Jesús viniendo, pero en juicio. No es una venida como la segunda venida, ¿no? Segunda venida, una venida gloriosa, visible, no. Es una venida en juicio. Ahora, veamos otro pasaje. Mateo 10:23, por favor. Mateo 10:23. ¿Alguien lo tiene? Adelante, por favor. Mateo 10:23. ¿Alguien lo lee? Vamos con la lectura. Mateo capítulo 10, verso 23. Aquí Amén, abajo. pastor. Adelante, por favor. Cuando os persigan en esta ciudad,
huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Amén. Ahí está. Jesús mismo hablando de las persecuciones venideras, ¿qué les dice? Cuando les persigan en esta ciudad, escápense a la otra, porque de verdad les digo que no van a poder ni siquiera recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Jesús dice eso. Ni siquiera van a recorrer por todo Israel y ya va a venir el Hijo del Hombre, dice. O sea que su venida tiene que ocurrir en esa generación. Por eso, para el preterismo parcial, no es una venida literal, es una venida en juicio. Ese juicio tiene que llegar a esa generación. A ver, vamos con Mateo 16:28. Mateo 16:28. Alguien, por favor, Mateo 16:28. Alguien lea Mateo 16, verso 28. Amén. Adelante, adelante. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Ahí está otro pasaje. No se refiere, dirá el preterista parcial, a su segunda venida. Porque si fuese así, tendríamos que decir que hay gente que está viviendo desde el primer siglo. ¿Y dónde estarán, no? Pero están vivos desde el primer siglo. No, no se refiere a eso. Se refiere a su venida en juicio. Y Jesús dice, hay algunos de los que están aquí que no van a morir y van a ver venir al Hijo del Hombre. Está hablando de una venida en juicio. Ellos no entienden como nosotros. En el primer siglo no entienden como nosotros lo entendemos. Nosotros somos cristianos, una teología cristiana, una escatología cristiana, y de pronto nosotros estamos esperando, ¿no? La segunda venida de Cristo, es que ya tenemos los libros de la Biblia completados, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ellos no. Entonces ellos entienden a qué se está refiriendo. Es una venida en juicio, porque los símbolos que maneja Jesús en su lenguaje, caerán las estrellas del cielo, el cielo se enrollará, la luna se convertirá en sangre, el sol en tinieblas. Ellos ya lo han leído en Isaías, ya lo han leído en Ezequiel, ya lo han leído en Jeremías. Por tanto, ellos saben que está hablando de un juicio venidero, y ese juicio venidero está viniendo con el Hijo de Dios a esa generación. Por eso Jesús les dice a esa generación, ustedes no van a recorrer siquiera todo Israel, y ya va a venir el Hijo del Hombre. Al concilio les dice, ustedes van a ver viniendo al Hijo del Hombre en las nubes. Ustedes, y luego les dice, hay algunos aquí que no van a morir, sino que van a ver el retorno inminente, ¿no? De mi retorno inminente, pero en juicio. Es así como se entiende esta parte. Ahora, comprendiendo eso, por eso en Apocalipsis capítulo 6, verso 12 al 17, nos estaría hablando de la llegada de ese juicio. Una partecita nomás voy a leer. Mireia dice, cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer los higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Ve las mismas cosas que los profetas dijeron en el Antiguo Testamento y el mismo Jesús. Y en el verso 17 dice, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Cuál es el día de la ira? Es el día de la retribución, cuando Jerusalén fue destruida por los ejércitos romanos y el templo fue quemado. Eso es Apocalipsis para el preterista. ¿Quiénes serán los 144,000 sellados? Bueno, esto se lo ve no de manera literal, sino de manera simbólica. Ya, Apocalipsis capítulo 7, verso 1 voy a leer. Dice de la siguiente manera: y después de esto vi
a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra, que detenían los cuatro vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Verso 2. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes se les había dado poder de hacer daño a la tierra y al mar. Verso 3 diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Verso 4, y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De manera simbólica, los 144,000 sellados representan a los cristianos que tuvieron la oportunidad de escapar de Jerusalén para no morir juntamente con los que estaban ahí dentro. Recordemos que la incursión del ejército romano, los ejércitos romanos, comenzó en el año 67, pero en el año 68 Nerón se va a suicidar y los generales Vespasiano y Tito van a cesar por un tiempo sus operaciones. Y esto va a permitir, es un breve tiempo, y esto va a permitir a los cristianos escaparse de Jerusalén. Los que estaban en Jerusalén o en inmediaciones van a poder escaparse antes de que los ejércitos lleguen y tomen por asalto la ciudad. Antes de eso, el suicidio de Nerón va a permitir que los generales Vespasiano y Tito cesen las operaciones de asalto a Jerusalén por un breve tiempo. Ese breve tiempo les va a servir a los cristianos para escapar de Jerusalén. ¿Y dónde van a ir? A una ciudad cercana llamada Pela. ¿Por qué? Porque ellos van a recordar las palabras de Jesús, las cuales se encuentran en Mateo capítulo 24, verso 15 al 18. Yo lo voy a leer, dice así. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Dice, ¿no? Entonces, hasta ahí. Recordando estas palabras que Jesús les había dicho que huyan, los cristianos van a escapar de Jerusalén y van a ir a una ciudad cercana llamada Pela, donde no les va a pasar nada. Ahí es donde los judíos les van a odiar más todavía a los cristianos, porque van a decir los cristianos son traicioneros, porque nos han traicionado. Ellos no han peleado por Jerusalén, no han peleado por el templo, no han peleado. Ellos se han escapado, los van a odiar más todavía los judíos. Pero eso es lo que representan los 144,000 redimidos. En este caso, el número de cristianos es simbólico y representan a los cristianos que huyeron, y esos ángeles que detienen los cuatro vientos representan justamente eso, que por una situación histórica, los ejércitos a la cabeza de Vespasiano y Tito, los ejércitos romanos se detienen por un tiempo y después nuevamente continúan hasta que en el año 70 pues ya ocurre lo que hemos estado mencionando. Hablemos un poco de las trompetas. Apocalipsis capítulo 8 verso 7. A ver, alguien me lo lee. Apocalipsis 8 7, por favor. Apocalipsis 8 7. Alguien, por favor, me lo lee. Amén, pastor. Adelante, vamos con la lectura. Apocalipsis capítulo 8, versículo 7. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra. Y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. Amén. Amén, muchas gracias. Cuando menciona tierra en el Apocalipsis, para la interpretación preterista no es una referencia al globo terráqueo, a todo el mundo, sino más bien a la tierra de Jerusalén, a la tierra de Judea, ya, a esa tierra. Entonces dice que
Toda hierba se quemó, los árboles se quemaron. Y justamente los ejércitos romanos quemaron los árboles. Los árboles que estaban alrededor de la ciudad o en las cercanías de la ciudad fueron quemados. O, uno, fueron talados para ser usados como catapultas, como escaleras, o como troncos para golpear las puertas de la ciudad. O sea, fueron usados para eso. Y otros árboles fueron incendiados, fueron quemados. ¿Para qué? Para uno, para que nadie pueda esconderse en esos bosquecillos, en esos bosques, en esos árboles, para que nadie se pueda esconder. Dos, para generar una contaminación, para generar desastre, para que no haya alimentos ni nada de eso. O sea, eso es lo que hicieron y eso está representado de manera simbólica en Apocalipsis 8:7. Vayamos ahora con Apocalipsis capítulo 9 verso 1. ¿Alguien lo tiene, por favor? Puede leer Apocalipsis capítulo 9 verso 1. Y después va a leer el verso 5. O sea, primero lee el verso 1 y luego va a saltar hasta el verso 5 para leerlo también. Alguien, por favor, ayúdeme con Apocalipsis capítulo 9 verso 1 y verso 5. Vamos con la lectura. Amén, Adelante, amén, adelante. pastor. Apocalipsis capítulo 9 verso 1. El Sí, quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Verso 5. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Amén. amén. Esos 5 meses son una manera simbólica de referirse justamente a lo que aconteció de manera histórica en este tiempo. Tito sitió la ciudad en abril y con desesperación se defendieron por 5 meses. Duraron 5 meses. O sea, no es que los ejércitos romanos llegaron en el año 70 y conquistaron al día siguiente o dentro de una hora ya estaba todo conquistado. No. La gente que estaba ahí dentro, los ejércitos de los judíos que estaban ahí dentro, soportaron con mucha desesperación y más adelante mucho sufrimiento y tribulación 5 meses. Llegaron en abril los ejércitos, sitiaron la ciudad. Para agosto, la ciudad cayó por completo, quedando la ciudad y el templo destruidos y quemados en el mes de agosto. En abril llegaron. Es como que el mes pasado, mira, estamos nosotros en mayo, es como que el mes pasado han llegado los ejércitos romanos. Están este mes, mayo, van a estar junio, van a estar julio, van a estar junio, julio, luego van a estar hasta agosto y en agosto va a caer la ciudad. Va a ser conquistada finalmente la ciudad y va a ser quemada y va a ser destruida. Entonces fueron alrededor de 5 meses y estaría representado en Apocalipsis capítulo 9 verso 1 y verso 5. Es decir, que el Apocalipsis, a ver, quiero que se me entienda esto, de manera simbólica estaba anunciando sucesos que iban a acontecer pronto. Imagínense, si Apocalipsis fue escrito alrededor del año 67 o 68, ¿cuánto faltaba para que Jerusalén sea destruida? 69, 70, como 2 añitos. No faltaba mucho, como 2 añitos o un añito exagerando faltaba para que la profecía de Apocalipsis se cumpla. Es decir, que cuando llegó Apocalipsis a las iglesias de Asia Menor, a las que se mencionan y a los que pudo llegar Apocalipsis en sus manos, ellos entendían que eso tiene que suceder pronto, rápido. Y ocurrió pues rápido. Ocurrió, no pasó 1000 años, 2000 años, no, pasaron meses y esto es lo que pasó.
Entonces, de manera simbólica, estaba anunciando que los judíos van a resistir 5 meses, pero finalmente van a ser destruidos. Evidentemente, 5 meses resistieron, pero al final fueron destruidos. Apocalipsis 9:14, por favor, alguien pueda leer. Apocalipsis 9:14. Apocalipsis 9:14, ¿alguien? Amén. Adelante, hermano. Desciendo al sexto ángel que tenía la trompeta. Desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Gracias. Dice en Apocalipsis 9:14 que habían 4 ángeles que estaban atados en el río Éufrates. Y de manera interesante, habían 4 legiones romanas en el Éufrates para ir a pelear con los judíos, porque mucho más antes ya habían peleado, pero los judíos les habían ganado. Entonces, enojados van a volver nuevamente los romanos, pero esta vez van a llevarse a las 4 legiones más que hay en el Éufrates, representados por esos 4 ángeles que estaban atados. Son 4 ángeles destructores, son 4 legiones destructoras, y van a rodear toda la ciudad y todos los desmanes que van a causar, ¿no? Pero esos desmanes que están causando son como juicio retributivo de Dios a esa generación que ha rechazado al Mesías, que ha quebrantado el pacto, que ha perseguido a la iglesia. Veamos las dos bestias. Apocalipsis 13:11, por favor, alguien léamelo. Apocalipsis 13:11. Apocalipsis 13:11. Vamos con la lectura, por favor. Amén, pastor. Adelante. Apocalipsis capítulo 13, versículo 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Amén. Amén. Esa bestia representa a los judíos como cordero, porque se presentan como si fueran el pueblo de Dios, como si fueran siervos de Dios, como cordero, pero su boca es como de dragón. Habla blasfemias en contra de Cristo, habla blasfemias en contra de la iglesia, maldice. Ahora veamos a la otra bestia. Apocalipsis capítulo 13, verso 2. Yo voy a leer esto. Apocalipsis capítulo 13. A ver, espérenme. Apocalipsis capítulo 13, el versículo 2 inicialmente. Dice así: Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Inicialmente, la primera bestia representa a los judíos. La segunda bestia representa a Roma con Nerón César a la cabeza. Ahí está. Roma con Nerón César a la cabeza. El verso 16 al 18 dice: Y hacía que todos, pequeños y grandes y ricos y pobres y libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues pues es número de hombre y su número es 666. Entonces, esta segunda bestia representa al Imperio Romano a la cabeza de Nerón. Pero el nombre de esa bestia está encriptado, dice. Así que hay que ver qué significa, porque su número es número de hombre y su número es 666, dice. A ver, pasemos al siguiente cuadro. Es de esta manera que interpreta el preterismo ese 666. En español es Nerón César. En hebreo es
Nerón, Caesar. Aquí están las letras en hebreo. Mira, en el alfabeto o en el alefato hebreo, cada letra tiene un valor numérico. Entonces, las letras que conforman esta palabra, Nero, César, César Nero o César Nerón, las palabras que conforman en el hebreo estas dos palabras, Caesar Nerón o Nerón Caesar, aquí está, Nerón Caesar, miren, Caesar Nerón o Nerón Caesar, nos dan el resultado de 666. A ver, veamos el siguiente cuadro. Aquí tenemos, mira, Caesar, 160, 200, ¿no ve? Son aquí está, son la COF, está valor 100. Luego tenemos la SAMEJ, aquí está, valor 60. La RESH, ¿dónde está la RESH? Ah, aquí está la RESH, valor 200. Y Nerón, aquí está la NUN, aquí está donde está la NUN, valor 50. La RESH nuevamente, ya dijimos valor 200. La VAV, valor 6. Y nuevamente la NUM, valor 50. Entonces sumamos 100 más 60 más 200 más 50 más 200 más 6 más 50 da 666. Entonces, el nombre de Nerón César, escrito en hebreo, entendiendo que en hebreo no hay vocales, es así, Caesar Nero. Sumado es 666. Entonces, este es la bestia. El 666 es el nombre de Nerón César en español, o en hebreo Caesar Nero, ¿no ve? 666. Se presentaría a él justamente. Ahora, donde dice, ¿no ve? Que tienen que recibir su marca en la mano derecha o en la frente, no sería algo literal, sino representaría lealtad a su gobierno y lealtad a Roma. Y hay que comparar esto con Deuteronomio capítulo 6, versos 6 al 8. Eso sí quisiera que alguien me ayude, por favor. Deuteronomio capítulo 6, versos 6 al 8. Adelante, por favor, ¿quién lo tiene? Amén, pastor. Adelante. Deuteronomio capítulo 6, Versos versículos 6 6 al al 8. 8. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Amén. Amén. En el Antiguo Testamento Dios les había dicho eso, ¿no? Y las atarás, o sea, su palabra las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. O sea, en su mano y entre sus ojos tenían que llevar la palabra de Dios los judíos. Pero bueno, lo entendieron muchos de manera literal, por eso es que habían judíos que tienen unas cajitas de cuero ahí frente, en su frente se ponen, ¿verdad? O también tienen algunos implementos que se los ponen en sus manos. Pero acá estaría refiriéndose no necesariamente a algo literal, sino se estaría refiriendo a qué? Se estaría refiriendo a la lealtad que uno tiene que tener a Dios en las cosas que hace y en las cosas que piensa, ¿ya? Tanto en las cosas que hace como en las cosas que piensa, uno debe tener lealtad a Dios. Y lo mismo significaría la marca de la bestia, no sería algo literal en la frente o en la mano derecha, porque el 666 traducido sería Nerón César. Entonces, ¿qué representaría? Lealtad en los pensamientos y lealtad en las obras a este hombre maligno. Avancemos. Apocalipsis capítulo 16, verso 19. Por favor, alguien me lo lee. Con eso ya vamos a ir concluyendo, cesando esta parte del preterismo. Alguien léamelo. Apocalipsis capítulo 16, verso 19.
Amén, pastor. Adelante, por favor. Gracias por su ayuda, hermano. Y la gran ciudad fue dividida en tres partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Amén. Amén. La gran ciudad es Jerusalén. Esa gran ciudad también es llamada Babilonia. ¿Ya? Ahora, esa gran ciudad dice que se divide en tres partes. Y justamente mientras están peleando los judíos con los romanos en esos meses que pelearon, dentro de Jerusalén, entre cabecillas también se han peleado. Porque claro, la primera vez que habían peleado ellos, unos años antes, los judíos habían ganado. Ahora ellos pensaban que igual van a ganar. Entonces ellos querían ser pues los cabecillas de esa victoria, porque pues de alguna manera eso sería como una señal de que Él es el Mesías. Entonces, entre ellos van a pelear, se van a dividir, así como en la actualidad se ha dividido el MAS, ¿verdad? El partido del movimiento al socialismo, ¿no ve? Por un lado tenemos a Evo, por otro lado a Andrónico, por otro lado tenemos pues a, bueno, a Arce, que ahora está su ministro de gobierno, o sea, están divididos, ¿no? Así también se dividió en ese tiempo y una parte estaban con Eleazar Ben Yair, otra parte con Juan Giscala y otra parte con Simón Bar Giora. O sea, en tres facciones se dividió y entre ellos mismos peleaban. O sea, dentro de la ciudad, entre estas tres facciones se peleaban, como ahora está ocurriendo, ¿verdad? Dicen, ¿no ve? Arcistas, evistas, androniquistas y no sé qué cosas. Igual, entre ellos se peleaban ahí dentro de la ciudad. Por fuera tienen al enemigo y por dentro entre ellos se peleaban. Como se dividió la ciudad, fue más fácil entonces que fuesen derrotados por su división. Veamos Apocalipsis capítulo 16, por favor, alguien me lo lee. Apocalipsis 16, verso 20 al 21. Apocalipsis capítulo 16, verso 20 al 21. Por favor, alguien léamelo. Vamos con la lectura. Amén. Adelante, Amén, pastor. gracias. Adelante. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Amén. Amén. Esa plaga de granizo en realidad no es un granizo literal. Esas serían las piedras que eran lanzadas por las catapultas de los romanos, que de manera interesante pesaban un talento. Así como dice en Apocalipsis, granizo que pesaba un talento. Asimismo, las piedras, aquí estamos señalando una, miren en su pantalla que hay una piedra que está siendo lanzada por una catapulta y estas piedras que van a destruir los muros, van a matar gente, pesa como un talento. Entonces, de manera apocalíptica, simbólica, están anunciando que eso iba a pasar. Del cielo iban a caer grandes piedras o granizo que pesaría un talento. Son las grandes piedras que los romanos lanzaron dentro de la ciudad. Veamos ahora Apocalipsis capítulo 17, verso 4 y 5. Por favor, alguien léamelo. Apocalipsis capítulo 17, verso 4 y 5. Apocalipsis 17, verso 4 y 5. Vamos, vamos. ¿Quién lo va a leer? Amén. Adelante, adelante. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Amén. Amén. ¿Quién será esa mujer? Bueno, para otras interpretaciones es la iglesia católica, ¿verdad? O una iglesia falsa.
Pero para la interpretación preterista, esta mujer prostituta, ramera, es Israel. Dice, mire, y la mujer estaba vestida de púrpura. Ese púrpura justo es el color de los sacerdotes. Ellos vestían de púrpura. Entonces, los cristianos primitivos, que la mayoría de ellos eran judíos convertidos al cristianismo, cuando leían, estaban vestidos de púrpura. ¿Entienden pues? Es como que diríamos ahorita, sin el ánimo de, por favor, no me malentiendan, es que trato de poner este ejemplo simplemente. Es como que alguien diría, apocalípticamente hablara, ¿no? Y, y de pronto hay un pueblo terrible que va a destruir, que tiene su bandera de colores a cuadritos. Su bandera es como el arco iris, pero en cuadritos, así, ¿no? Se estaría hablando de la huipala, nosotros ya entendemos, ¿no ve? Ya, de manera positiva o negativa, ya tómelo como quiera. Pero es igualito, pues, es como que alguien de pronto dijera, aquí dice, y la mujer estaba vestida de púrpura. ¿Quién se viste de púrpura? Pues los sacerdotes se vestían en ese tiempo de púrpura, ¿no? Entonces, la mujer estaba vestida de púrpura. Así como nosotros entendemos el ejemplo que les di, así también ellos entienden pues lo que están leyendo, los cristianos de ese tiempo entienden, dice, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro y piedras preciosas. ¿Qué tenía pues? Tenía oro, una lámina de oro en su cabeza, piedras preciosas en su pectoral tenía pues el sumo sacerdote. Y tenía, dice, en la mano un cáliz de oro, llena de las abominaciones y de la inmundicia de sus fornicaciones. Y en su frente, dice, escrito un misterio, Babilonia, la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Mira, esto es como una ironía. Esta mujer dice que en su frente tiene una palabra, no unas palabras. Babilonia, la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. El sumo sacerdote en su frente tenía santidad a Jehová. En otras palabras, están diciendo, ¿qué santidad a Jehová ni qué 8 cuartos? Ahí debería estar Babilonia, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra, ¿no ve? Así debería decir. Y dice, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro, dice. ¿Quiénes son los primeros que han perseguido a los cristianos? Los judíos. Ahí está Esteban, que va a morir por mano de judíos. Ahí está Jacobo, que va a morir por mano de judíos. Ahí están los cristianos en los días de Esteban, que van a ser perseguidos. Entonces, miren acá, dense cuenta, esta gran ramera, esta prostituta, es una representación del Israel y de sus sacerdotes. Bueno, vamos adelante. Y esa era nuestra última lámina por hoy. Bueno, esa es la interpretación entonces preterista del libro de Apocalipsis o semipreterista del libro de Apocalipsis. Ahora vamos a entrar a las preguntas.